hoy en la materia de hematología hablaremos sobre anemias hemolíticas causadas por trastornos de la membrana eritrocitaria. Para ello tenemos que conocer las características y componentes de la membrana del eritrocito, comprender la estructura del citoesqueleto y principalmente entender cuáles son los mecanismos de las anemias hemolíticas asociadas a estos defectos de la membrana de los eritrocitos. Entonces, como ya sabemos, el viaje del glóbulo rojo se caracteriza principalmente, o las características en sí del glóbulo rojo son por su habilidad para deformarse pasivamente durante su viaje repetitivo a través de la microcirculación. La deformación pasiva es relevante para la liberación tisular de oxígeno. En este caso, se menciona que todo esto es posible gracias a las características de la membrana del glóbulo rojo. Y pues principalmente este es capaz de sufrir extensiones hasta 2.8 veces el diámetro del eritrocito, sin fragmentarse, o sea que puede atravesar tranquilamente la membrana. Entonces, para definir el término hemólisis y anemia hemolítica, vamos a describir que se trata de cualquier situación en la que la vida del eritrocito va a ser menor a 120 días. En este caso, este tipo de anemia vamos a mencionar más adelante de qué se trata y qué tipo de anemia son, porque como ya se ha visto en clases anteriores, existen diferentes tipos de anemias. Bien, en cuanto a los defectos de la membrana del hematíe, la membrana eritrocitaria o de los hematíes es una estructura compuesta en la cual la membrana plasmática está integrada por una bicapa de lípidos. Aquí, como pueden ver, se observa esta bicapa de lípidos, la cual está anclada a una red de proteínas que forman el citoesqueleto y una barrera que permite mantener altas concentraciones de hemoglobina y cifras diferentes de iones y metabolitos en plasma. La característica principal de la membrana es su insolubilidad al agua, y esto se debe a que está integrada en más del 50% por lípidos que forman esta bicapa. Y bien, en cuanto a los principales componentes de la membrana, que esto sí es importante, aquí se menciona la espectrina actina, la proteína 4.1, aducina, anquirina, tropomiosina, tropomodulina, dematina, transportador de aniones y la banda 4.2 y el anclaje glucolipídico. El 95% del total de lípidos de la membrana lo integran ciertos fosfolípidos y el colesterol no esterificado. Estos lípidos se hallan en concentraciones equimolares y en conjunto con otros lípidos. El esqueleto de la membrana del glóbulo rojo es en sí una red de proteínas de superficie interna de la membrana y es el responsable del mantenimiento de la forma y estabilidad y deformación de estas células. Como vemos en esta tabla, contiene un grupo de anemias hemolíticas secundarias a la membrana del glóbulo rojo. Como se puede observar, la mayoría de ellas pues va a ser hereditaria. En este caso vamos a mencionar en este repaso las de mayor relevancia clínica. Y bien, la primera va a ser la esferocitosis eritrocitaria. Y como definición tenemos que estas van a ser un grupo de padecimientos hereditarios caracterizados por defectos en el citoesqueleto, como lo que estamos mencionando.
Esta va a condicionar a una hemólisis de intensidad variable, con microesferocitos y fragilidad osmótica de los eritrocitos y una respuesta clínica favorable a esplenectomía. Entonces, más adelante mencionaremos por qué la esplenectomía, porque esta tiene una respuesta clínica favorable. En cuanto a epidemiología, pues es un padecimiento autosómico. Varía entre el 66 al 75% de los casos, y la más común de las anemias hemolíticas hereditarias en la población europea. Se da principalmente un caso por cada 5.000 personas. Y bien, en cuanto a su patogenia, se trata de la pérdida del área de la superficie de la membrana. Esta pérdida es causada por un incremento de la fragilidad de la membrana. Cuando esta fragilidad incrementa, el eritrocito produce vesiculación y pérdida de la misma. Hay actividad esplénica normal que selectivamente afecta a los esferocitos. ¿Cuáles van a ser estos defectos? Principalmente en algunas de las proteínas de membrana, que incluye la anquirina, la banda 3 y la espectrina beta, la espectrina alfa y la proteína 4.2. Este defecto debilita la unión del esqueleto a la bicapa lipidical. La deficiencia concomitante de espectrina alfa y beta y anquirina va a ser el hallazgo más común en la membrana de los esferocitos. ¿Cuál va a ser la actividad esplécnica y la destrucción de los esferocitos? Pues los efectos del paso de los esferocitos a través del vaso, pues ya se han demostrado con eritrocitos obtenidos de esplenectomías. Este defecto de la espectrina a la bicapa lipídica permite el desprendimiento de pequeños pedazos en medida que un mayor número de vesículas se desprenden, pues el eritrocito disminuye de tamaño y se hace menos bicóncavo y disminuye de tamaño. Puede que sea un poco más redondo. Todo esto afecta en el transporte, en la vía de la microcirculación, lo que ya se ha mencionado. Por lo tanto, para el diagnóstico se lleva a cabo al detectar un patrón de herencia autosómico dominante. Va a haber una anemia hemolítica crónica moderada. También se puede realizar mediante una esplenomegalia, donde se encuentra microesferocitosis. ¿Cuáles van a ser las complicaciones? La más común va a ser la colelitiasis y los eventos asociados a ella. Y en cuanto al tratamiento, pues principalmente necesitamos un aporte suplementario de ácido fólico. Se puede administrar 1 miligramo al día en pacientes con forma moderada de esferocitosis eritrocitaria. Y bien, a grandes rasgos, la esferocitosis hereditaria o enfermedad de Minkowski-Schoffer es la anemia hemolítica congénita más frecuente en personas de ascendencia europea. Esta es de transmisión autosómica dominante habitualmente. Y bien, como se mencionó antes y como es el tema principal, los trastornos de la membrana eritrocitaria, esta patología va a tener un defecto en la anquirina en un 50% de los pacientes, un defecto en la banda 3 en el 25% y espectrina en el 25% de los pacientes. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas o qué es lo que vamos a encontrar en este paciente? Bien, principalmente en cuanto a rayos X vamos a encontrar cráneo en cepillo, hiperplasia malar y las facies tipo asiático. También vamos a encontrar hiperplasia ósea. Se mencionaba que el tratamiento, en cuanto al tratamiento, la esplenectomía tiene
pues un buen efecto. Pueden tener un buen pronóstico estos pacientes, pero también vamos a encontrar esplenomegalia. En cuanto a los hematíes, van a tener ciertos defectos, pero van a ser poco funcionales. En condiciones desfavorables se manifiesta la hemólisis y como tal vamos a encontrar crisis hemolíticas, ictericia tipo anemia. Pues clínicamente esta enfermedad cursa con manifestaciones variables, ya mencionamos algunas, y pues puede ser asintomático o puede llegar a una anemia grave. Como en gran parte de las anemias hemolíticas, ya se mencionó que va a haber ictericia y esplenomegalia. Los pacientes con procesos hemolíticos crónicos pueden tener también un cierto agravamiento de la anemia y como consecuencia de crisis aplásicas que son producidas por infección por parvovirus B19 y también por crisis megaloblásticas. ¿Cómo vamos a diagnosticar esta patología? Pues va a haber una elevación de la LDH sérica y bilirrubina indirecta. Va a haber incremento de reticulocitos y policromatófilos en sangre periférica. En esta anemia se objetivan esferocitos. El volumen corpuscular medio del hematíe va a estar normal o disminuido. Y pues podemos encontrar los microesferocitos en el caso de que esté disminuido. Para el tratamiento ya mencionamos que la esplenectomía tiene un buen pronóstico para estos pacientes, aunque no cura la enfermedad, pero sí va a disminuir la hemólisis y puede que haga desaparecer la anemia. Claro que vamos a tener ciertos tratamientos, el aporte de hierro necesario para el paciente y una buena alimentación. Otra de las patologías de relevancia clínica que se mencionan también en el manual CTO es la eliptocitosis hereditaria, la cual es un trastorno parecido a la esferocitosis hereditaria, pero este es un poco más raro porque existe también un trastorno de la espectrina y de la permeabilidad de la membrana, con lo que los hematíes se destruyen también en el vaso. Podemos encontrar diferentes tipos, por ejemplo, en el caso de la hidrocitosis, en algunos pacientes con estomatocitosis, los hematíes están turgentes con exceso de iones y agua, por lo que disminuye el volumen corpuscular medio. El RH0, los hematíes no expresan proteínas del sistema RH, tienen forma de estomatocito y su vida media está acortada. Estas son las principales características de la hematocitosis hereditaria. Otra de las patologías dentro de los trastornos de membrana eritrocitaria es la xerocitosis. Esta principalmente consiste en una forma de hemólisis en donde existe una deshidratación del hematíe como consecuencia de la pérdida de potasio y agua. La hemólisis suele ocurrir como consecuencia de traumatismos repetidos como por ejemplo en este caso natación.